Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Iniciando un nuevo jueves con esta sesión. Un gusto saludarlos a todos que nos han estado acompañando durante esta semana. Hoy vamos a tener una sesión muy interesante, muy importante, que va a venir de la mano justamente de todo lo que vimos la semana pasada. Las condiciones para esta sesión son exactamente las mismas. Recuerden que hay que mantener micrófonos apagados, hay que, cualquier duda que tengan, favor de ponerla en el chat. Y si alguien quiere o desea tomar la palabra, lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, recuerden que esta sesión está ligada a la anterior. Si hay algo en específico que en lo que tengan duda, por favor, de manera inmediata háganmelo saber. El día de hoy vamos a ver un procesamiento que se llama procesamiento dinámico del paisaje sonoro o DSP. Muchos de ustedes lo van a encontrar o reconocer al momento de conectar sus audífonos de gama Experience a Connex, y justamente yo creo que hay muchas dudas de cómo se utiliza, para qué sirve y qué ventajas nos da sobre los auxiliares auditivos y sobre las demás gamas que tenemos de producto. Recuerden que mucha de nuestra tecnología es siempre heredable. Tenemos programas o programas especiales que han venido desde Primax y que vamos a ir heredando sobre NX, y ahora todo eso se conjunta en lo que es Experience. Siempre innovamos, recuérdense, y DSP es la innovación para Experience. Vamos a ir justamente, creo que ya pueden ver en pantalla lo que es la presentación, y vamos a ir desglosándola como lo hemos hecho en sesiones anteriores. Entonces, ¿qué tenemos para DSP? ¿Por qué surge DSP? Pues sabemos que es un procesamiento de señales que, pues, básicamente, pues, en la actualidad, los audífonos han estado modificándose, han ido mejorando a través del tiempo, hasta llegar a un momento en el que a día de hoy sabemos que muchas veces en el procesamiento o en la calidad de sonido llegan justamente a ser mejores, o llegamos a tener nosotros, que somos personas con pérdida auditiva, mejor comprensión o igual a lo que se refiere a una persona no oyente. Al día de hoy, todo este procesamiento de sonido nos ha ayudado justamente a hacer que dentro de esta área se tenga una mejora realmente mayor en cuanto a las intenciones y el enfoque que tiene el oyente respecto a cualquier situación en la que se encuentra, siempre dirigiéndonos o más bien enfocándonos en esta premisa: la pérdida auditiva de las personas, o más bien las personas que tienen pérdida auditiva, puede llegar a ser igual o mejor que a los pares de personas que tienen una audición normal. Pero pues, ¿para qué sirve esto? O sea, la siguiente, por favor. Podemos diseñar tecnología de audífonos que logre automáticamente la mejor conciencia posible entre las intenciones del oyente y el procesamiento del audífono. Recordemos que obviamente día a día las situaciones en las que nos enfrentamos como personas con pérdida auditiva se vienen justamente modificando, y no son las mismas como podríamos creer en muchas ocasiones. La gente tiene ciertos desafíos individuales cuando se encuentran en alguna situación o en algún campo, vamos a decir, pues, que es ajeno a lo que ellos viven día con día, y obviamente lo que se busca es que, a pesar de estar dentro de ese campo que es ajeno, podamos lograr la mejor intención de escucha para nosotros, que somos personas que utilizan auxiliares auditivos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, desde principios de la década del 2000, Signia pues fue líder dentro de la industria en el desarrollo de ciertas funciones automáticas que pues intentan seguir la intención justamente del oyente, y lo que nos resulta en una mejor comprensión del habla. Como lo hemos visto, la tecnología direccional
ha cambiado automáticamente entre este procesamiento omnidireccional y direccional según las condiciones de escucha. La tecnología inalámbrica E2E, que es nuestro primer sistema inalámbrico, que ya vimos que viene desde Primax, que justamente nos permite pues la dirección sincrónica de los audífonos para una adaptación bilateral que nos lleva a tener una mejor orientación de sonido y un mayor enfoque en los sonidos. Tenemos un desarrollo de patrones que se van adaptando de manera automática, que justo van a trabajar con la tecnología inalámbrica para rastrear la fuente de sonido en movimiento, y también tenemos que, pues, siempre van a estar basándose en la ubicación de la señal principal del habla, porque eso es lo que nos interesa, enfocarnos directamente al habla y también dar ese enfoque direccional automático hacia atrás o hacia adelante o hacia los lados. Seguimos trabajando con direccionalidad estrecha, que va a utilizar la formación de As para que justamente en las situaciones de escucha de habla, en medios más exigentes, se vuelvan muchísimo más factibles y comprensibles para lo que son nuestros usuarios. Y entonces, pues si ya tenemos toda esta tecnología, si ya tenemos que seguimos trabajando con estos nuevos patrones, con estos nuevos sensores acústicos, los sensores de movimiento, direccionalidad estrecha, ambientes omnidireccionales, una antena I2I que nos permite justamente, pues, entender y orientarnos, pues al final todo esto fue creado o desarrollado para que coincidiera con la intención justamente del usuario, para que la situación auditiva, no sé, determinada en la que él se encuentre, o una situación auditiva en la que él se encuentre, pues justamente en la mayoría de los casos se va a reducir, o va a resultar en una señal de voz deseada y comprendible o comprensible, y en una reducción mayor de ruido de fondo no deseado. Entonces, ¿qué es lo que traemos acá? Pues para mejorar todas estas funciones, o esta importancia que se le da a las funciones del habla y de otros sonidos ambientales, pues se originaron justamente estos azimuths, que son en los distintos ángulos, ya sea de frente, atrás o de costados del usuario, para generar un mayor esfuerzo y refuerzo en la mejora de identificación e interpretación de la escena acústica. Aquí justamente es el principio de lo que es el DSP y cómo va a interpretar o identificar de una mejor manera acústicamente el ambiente o el área en donde nosotros nos encontramos. Y pues, ahí no me deja. Y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a tener ahora? Pues justamente vamos a tener este análisis avanzado que va a considerar factores primordiales para que se pueda llevar a cabo: el piso de ruido en general, las estimaciones de distancias para el habla, el ruido y los sonidos ambientales, las relaciones señal-ruido, las estimaciones de los ángulos de señalización de la voz y las determinaciones de las modulaciones ambientales en el paisaje sonoro. Entonces, todo este análisis se va a hacer de manera instantánea en toda la gama Experience, que nos va a ayudar a equilibrar de manera adecuada todo lo que va a pasar justamente en el DSP. Y pues una segunda también adición a todo este procesamiento en el producto Experience, nuevamente va pues para respaldar correctamente las intenciones del usuario, pues fue incluir justo los sensores de movimiento para ayudar en el procesamiento de esta clasificación de señal, y así llevar a un sistema combinado que nos resulta en sensores acústicos de movimiento. Con estos sensores, lo que va a hacer el procesamiento en Experience es que se va a adaptar de manera muchísimo más eficaz cuando va a detectar movimiento. Entonces,
la premisa de siempre es ¿para qué los sensores o por qué los sensores? Al final, la herramienta que va a detectar cuando nuestro paciente esté en movimiento y sobre las necesidades acústicas que ese movimiento le está reflejando. No es lo mismo que un paciente se encuentre en un estado tal vez de relajación y en una área completamente quieta o callada, a que si el usuario se encuentra, no sé, dando una caminata al aire libre, en donde las condiciones de su escena sonora cambian por completo y en donde requiere justamente afinar o realzar por mucho la voz de las demás personas sin perder siempre, acuérdense, lo que hay o existe dentro de la escena sonora, porque al final resulta también siempre importante que esté conectado en todos los sentidos o en todas sus ambientes en el que se desarrolle. Entonces, justamente, pues estos sensores al final, pues van a predecir el comportamiento acústico que el paciente va a requerir en cada situación específica en la que se encuentre. Y pues para lo cual va a ser el plus que van a adicionar a todo lo que es DSP para brindar una mayor direccionalidad, una mejor reducción de ruido y sobre todo darle mayor énfasis o darle mayor realce a toda la parte de la voz para volver ese entorno que está en movimiento en un entorno muchísimo más audible. Y para esto, entonces, pues, ¿qué va a ser importante o qué también es lo importante que nosotros vamos a tener aquí? ¿Qué tanto podemos mantener el beneficio de la direccionalidad estrecha? Sabíamos, lo vimos desde Experience, que el principio para el uso de la direccionalidad estrecha era la vamos a usar tanto como sea necesario y tampoco como sea posible. Al final, es muy razonable que nosotros nos preguntemos si esta nueva mejora del habla que se ha hecho en la parte de los lados podría tal vez ser incluso hasta perjudicial pues para la eficacia de justo la direccionalidad estrecha y pues entonces lo que se ha creado pues es una direccionalidad estrecha en formación de as de manera binaural para los instrumentos. ¿Qué quiere decir? Que pues al final la clasificación tiene que ser lo suficientemente precisa como para que estas señales no deseadas, perdón, de los lados, pues se amplifiquen y al final o se amplifiquen lo menos posible para que al final la intención de escucha pues se enfoque o implique ya esa direccionalidad estrecha hacia el frente o hacia mi plano principal que sería mi interlocutor. Al final, pues sabemos que la direccionalidad estrecha que nos ofrece Signia Experience es pues justo el uso de estos micrófonos direccionales y la reducción de ruido para que pues va a seguir el principio que hemos establecido, utilizarla tanto como sea necesario y tampoco como sea posible. Pero aunado a esto, tenemos ahora pues cuál es el objetivo principal de DSP. Pues como hemos mencionado anteriormente, además de los sensores de movimiento, parte de este procesamiento del procesamiento dinámico del paisaje sonoro, pues va a ser un nuevo sistema de identificación y clasificación de señales. ¿Qué va a ser el objetivo? Mejorar la comprensión del habla desde cualquier ángulo junto con la conciencia ambiental. Entonces, no importa en qué situación yo me encuentre, no importa qué tan desafiante sea mi escena sonora, siempre, siempre, siempre voy a tener la mejor conciencia, o sea, siempre voy a estar percibiendo lo que existe a mi alrededor, pero sobre todo, siempre le vamos a dar prioridad a la parte o la comprensión del habla. Y pues justo con este procesamiento, pues el instrumento va a trabajar de manera muchísimo más efectiva, pues lo que es el habla desde cualquier dirección. Puede ser desde enfrente, manteniendo todas las ventajas de la direccionalidad estrecha de Signia, como ya lo hablamos, pero también dando justamente la conciencia ambiental y ajustándola para cuando el audífono, o en este caso el paciente, genere algún movimiento. Pues toda esta investigación sobre el reconocimiento del habla en ruido, pues
ha demostrado que este procesamiento dinámico pues no reduce la eficacia de la direccionalidad estrecha cuando la señal de voz no deseada procede de algún otro ángulo. Entonces, si estamos hablando de un habla más efectiva, va a ser desde cualquier dirección, manteniendo las ventajas de la direccionalidad estrecha. Vamos a proporcionar la mayor conciencia ambiental que se va a ajustar al movimiento del usuario y sobre todo este procesamiento dinámico del paisaje sonoro no nos va a reducir la eficacia de esta direccional cuando la voz deseada no proceda de enfrente. Voy a tener lo mejor de la direccionalidad en todas las direcciones o ángulos o azimuth que va a tener mi usuario sin perder las ventajas de la escena o de justamente la direccionalidad de nuestros equipos. Entonces, pues hay factores que debemos de considerar al día de hoy para este tipo de procesamiento. Uno, la importancia de mantener la comunicación. Otra, si el paciente tiene poca tolerancia, ¿qué tanto lo podemos modificar? Y pues también que se mantenga justamente toda esta parte del reconocimiento de conversaciones o señales, de hablas que se pudieran llegar a presentar. Entonces, ¿qué es lo que hace Signia? Pues justo hace uso del sofisticado sistema de micrófonos direccionales automáticos que tenemos y de la reducción del ruido, siguiendo otra vez el mismo principio de usarlos cuanto sea necesario y también lo menos posible, y dependiendo del completo o el complejo entorno sonoro en todas sus dimensiones. Este enfoque al final nos va a proporcionar un enfoque pues de más accesos en cualquier entorno para mejorar la percepción espacial y la conciencia situacional, pues sin comprometer en ningún motivo la inteligibilidad del habla. Todo esto debe de adaptarse, así como asterisco se los pongo, al nivel de tolerancia que llegue a tener el paciente al ruido y a la discriminación que también él nos aporta. Algunos test de tolerancia sabemos que está justamente QuickSync y los umbrales de UCL o el UCL, perdón, porque ahí ya tenemos información muchísimo más detallada de lo que el paciente requiere o de lo que le molesta o no. Y pues bueno, ya para nosotros empezar o tener tener esta parte de concientización, les voy a dejar este videíto tantito para que lo escuchen y podamos entender un poco más de lo que es DSP. Ustedes me dicen ahí en pantalla si lo logran escuchar. Experience. En esta situación de un grupo de personas en un cóctel, el señor del traje a rayas lleva sus audífonos y funcionan perfectamente, dándole un foco direccional acorde con el entorno sonoro para poder escuchar y entender a su interlocutor principal. Cuando se le acerca por detrás el camarero, necesitaría un ajuste que permitiera una mejor audibilidad para esta nueva situación acústica. De hecho, un ajuste más omnidireccional de sus audífonos sería una mejor solución. Con Signia Experience tendrá lo mejor de los dos ajustes, combinando las dos estrategias direccionales en el mismo instante que sus sensores acústicos identifiquen voz desde detrás. Hemos desarrollado un entorno equilibrado para el procesamiento dinámico del paisaje sonoro, que se centra principalmente en el habla frontal, pero también permite al usuario escuchar el habla relevante del entorno desde cualquier dirección. Podéis ajustar de forma intuitiva el nivel de mezcla de las dos estrategias direccionales combinadas con los reductores de ruido. Experience. En esta situación de un grupo de personas en un cóctel,
Listo, creo que ahí todos pudieron escuchar. Esta es cómo justamente va a funcionar nuestro sistema de DSP y cuáles son las ventajas que nosotros podemos establecer dentro de cualquier entorno en el que se encuentre nuestro paciente y brindarle, a pesar de todo, la mejor experiencia auditiva. Es un poco, no es tan complejo como se ve, porque obviamente el sistema está diseñado justo para adaptarse de manera automática, pero al final sabemos que este tipo de estrategia puede ser tan funcional como nosotros recibamos tanta información del paciente. Por eso les decía, una nota característica es medir toda esa parte de piso de ruido o de tolerancia del paciente para nosotros poder hacer uso justamente de este procesamiento y darle un mayor aporte en esa área de discriminación al paciente. Ahora, déjenles, paso a la siguiente diapositiva. Como decía, justamente encontramos que se ha brindado o vamos a encontrar de manera inmediata que en nuestro software, en nuestro Connex, todo lo que veamos va a estar balanceado. Tenemos esa barra maestra que nos va a permitir hacer esas variaciones entre direccionalidad estrecha y omnidireccionalidad y discriminación para la adaptación y que vamos a poder nosotros mover intuitivamente dependiendo de la información que nos dé nuestro paciente, ya sea desde un balance hasta una conciencia o realce. Dentro del balance, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a tener todo este ratio equilibrado, toda esta muestra o disposiciones de microfonía y reducciones de ruido totalmente en equilibrio para justamente dar un mejor entendimiento del habla y dar una percepción ambiental. Sin embargo, quiero que se fijen cómo justo, aunque yo tenga acceso a toda la escena sonora que está a mi alrededor, mi primer plano siempre va a ser, o en objetivo, mi parlante. Siempre lo voy a tener de mayor realce respecto a los demás sonidos que me envuelven. No quiere decir que vaya a dejar de escucharlos, sino que justamente le estoy dando prioridad a toda la parte de la discriminación y el enfoque principal al usuario o al parlante, perdón. Y para el lado de conciencia, el lado de conciencia acá, justamente la direccionalidad y todos los reductores de ruido se van a reducir y se van a activar solamente en ciertas situaciones específicas. Acá vamos a tener una mayor audibilidad de todo el ambiente sonoro y justamente está diseñado para aquellas personas que requieren menos apoyo. Aquí tal vez no se nota mucho en la imagen, pero todo el escenario o toda la escena sonora está casi al mismo nivel de escucha. No logro hacer ciertas diferenciaciones entre mi principal objetivo, que es mi parlante, y toda la conciencia o toda la conciencia de la escena sonora que yo tengo detrás. Todo esto se va a ir por igual. Sin embargo, si todavía, incluso estando en un entorno de conciencia, el audífono va a priorizar la parte del parlante o de la voz. Sin embargo, mi acceso a la escena sonora casi es igual. No voy a poder en mucho sentido diferenciar tanto como yo pudiera o quisiera diferenciarlo si en este caso me fuera, a una escena de realce. En esta escena de realce, aquí sí vamos a estar enfocados muchísimo más a toda la parte del habla y a mejorar el entendimiento en situaciones tranquilas y en situaciones un poco menos demandantes. Y esto es justo para esas personas que necesitan todo el apoyo de direccionalidad y reducción de ruido. Acá podemos decir, les digo, tal vez en la imagen no se nota demasiado, pero la escena sonora tan compleja en la que yo me desenvuelvo se reduce casi al 100% y manejo mi direccionalidad estrecha, casi se mueve hasta 15 grados aproximadamente para enfocarme exclusivamente a lo que o a la persona que yo tengo como objetivo de habla. Todo esto, vamos a decir,
se apaga, se reduce para yo poder darle énfasis o realce exclusivamente al habla. Ahora, este tipo de situaciones o este tipo de movimientos, ¿cómo lo voy a hacer? Lo ideal es que, como decía en la primera slide de esta imagen, era mantener esta posición de balance dentro de la primera adaptación. Volvemos a lo mismo, el proceso de adaptación de un auxiliar auditivo en una persona que tal vez no haya tenido tanta estimulación durante algún tiempo o está migrando o que necesita todo el apoyo posible para una mayor discriminación, no la podemos privar, incluso aunque tenga estas características, de desenvolverse o desarrollarse en una escena sonora incompleta. Es por eso la importancia, tal vez en su momento, de la omnidireccionalidad y de la reducción que hacen todos estos sensores que vimos la semana pasada, que nos van a brindar un mejor apoyo para, a pesar de estar trabajando bajo las situaciones en las que establecimos ahorita en un principio, pues el usuario tenga todavía esa estimulación o ese reconocimiento de la escena y todavía en la ayuda que necesita. Sin embargo, si yo ya veo que mi paciente, a pesar de que yo lo hago los ajustes en tanto a requerimientos de sonidos suaves, medios, o hago un ajuste fino por bandas o canales, o un ajuste mediante el asistente, y aún así el paciente refiere que aún se encuentra en una situación en la que no logra darle sentido a las palabras o en la que todavía para él es muy desgastante y demandante el poder entender, voy a poder hacer uso de las modificaciones de este balance o de esta barra maestra para brindarle el apoyo necesario. Si ustedes se dan cuenta, es una barra de ganancia general. Entonces, ya viene establecido las modificaciones que ellos nos pudieran presentar o Signia nos puede dar para que esos ajustes que se hagan de manera automática y se hagan de manera controlada. Yo les recomendaría que si van a hacer alguna modificación en cuestión al balance, ya sea hacia realce o conciencia, lo hagan de manera paulativa. No es necesario aplicar todo el desempeño de un realce o todo el desempeño de una conciencia, porque al final no vamos a permitir al usuario también exigirlo, trabajarle o otra vez estimular de la manera que se debe de estimular para que él también logre aprender y logre justamente empezar a procesar la información como la debe de procesar. Es un camino largo, sí, ustedes lo han visto, batallan con eso siempre en gabinete, pero al final podemos todavía hacer uso de esta herramienta para cuando la opción ya de hacer algún ajuste fino o básico ya no nos lo es permisible. Y pues bueno, entonces van a encontrar también en Connex esta parte de la ecualización de sonido que solamente va a ser utilizada para cuando el paciente sí sea capaz de dar la información clara. Este tipo de procesamiento obviamente también tiene condiciones clínicas que podemos seguir, que es mediante una QuickSync o una logodiometría de campo abierto que se puede realizar para tener los mejores resultados y poder hacer un uso de este ecualizador. Sin embargo, como no todos contamos con todas esas condiciones, pues sabemos que al final la parte de utilizar la barra o la ganancia maestra nos va a dar igual resultados beneficiosos para ayudar a esta parte de la discriminación. Ahora, pues al final, acuérdense que Signia está basado justamente en el procesamiento de todos estos microchips que van acompañados de todos esos sensores, de ya sea acústicos y de movimientos, que van a dirigir toda la prioridad de la aplicación de su automatización respecto al funcionamiento del usuario y pues para generar toda esta parte de las modificaciones que requieren de piso de ruido, discriminación, y direccionalidad dentro del entorno donde se encuentra el paciente. Entonces, DSP pues, va a tomar estas 4 configuraciones importantes y principales y pues nos va a ayudar a hacer una aplicación de ganancia y va también a dotarse de más de 120 patrones. Acordémonos que ahora el día de hoy ya nuestros audífonos son inteligentes y logran adaptarse o logran acoplarse al día a día y a la manera de uso de nuestros pacientes. Es por eso que manejan o se
manejan de manera muy automática y pues justo ya están dotados ahora este tipo de auxiliares auditivos de ciertos patrones que van justamente a comparar de estos entornos silenciosos en donde se mueve el usuario y pues se van a aplicar todos estos sistemas de direccionalidad, vuelvo a insistir, y reducción de ruido con exactitudes similares a los patrones ya establecidos. Y pues por lo tanto el modelo que va a aplicar a nuestro cerebro pues va a ser justamente clasificado con la misma intensidad tanto de pues de recepción de información como las diferentes intensidades de las fuentes de sonido y de las palabras localizadas. Entonces, sé que suena ahí un poco revuelto, pero al final esto va a ser justamente para crear un nuevo esfuerzo continuo por justamente dotar a estos audífonos de conciencia o a que estos audífonos lleguen a pensar de la misma manera en la que piensa el oyente y sobre todo ocupar todo este ajuste de automatización en el proceso para que así Signia pueda ofrecer esta ventaja evolutiva dentro de esta misma área. Entonces, el procesamiento al final de este instrumento va a abordar de manera significativa toda la parte del habla y que provenga de cualquier dirección, ya sea de frente, ya sea manteniendo todas las ventajas de la direccionalidad y también para proporcionar, volvemos a insistir, de la mayor conciencia ambiental que se va a ajustar al momento en el que el usuario del audífono se vaya moviendo. Entonces, hablamos de audífonos inteligentes que ya tienen preestablecidos ciertos patrones que van justamente a compararse con los patrones con los en donde se envuelve nuestro usuario y van a dar al usuario, pues al paciente, mayor cantidad de información, ya sea a nivel central, para que se procese de la mejor manera y así, digamos, el principio tal vez de Primax, reducir toda esta parte del cansancio cognitivo, tener la mejor aceptación que buscábamos desde NX y ahora tener el mejor reforzamiento del habla en cualquier situación que es el objetivo de Experience. Entonces, aquí con DSP, ¿tenemos alguna duda? Creo que no, ¿verdad? Ya cualquier persona, sé que es un tema bastante como revuelto, pero no está tan complejo. Al final, siempre que sigamos los criterios y escuchemos a nuestro paciente, podemos hacer uso del DSP. Entonces, no tenemos dudas a la slide que sigue. Y pues bueno, ¿cuáles van a ser las ventajas? Pues justo de esta tecnología, más bien de este procesamiento dentro de esta tecnología. Volvemos e insisto mucho, transparente. Vamos a hacer uso de la microfonía direccional y reducción de ruido siempre tanto como sea necesario y tan poco como sea posible. Acuérdense, no podemos privar a nuestro usuario de la conciencia ambiental ni de ningún sonido que pues tenga el sentido, percibir dentro de su escena sonora. Inteligibilidad sin concesiones. Este dispositivo, este procesamiento está diseñado para justamente resaltar toda la parte de la voz dentro de cualquier situación, ya sea en movimiento o en quietud en la que se encuentre el paciente. Las mejoras de localización, seguimos trabajando con una antena I2I que se interconecta, que hace que mis audífonos estén trabajando a la par, que me van a ayudar con toda esta parte de la direccionalidad adaptativa poder justamente ir buscando e ir filtrando de mejor manera toda la parte de escucha y toda la parte escuché un micrófono, no sé si alguien está hablando. ¿Alguien quiera hacer una pregunta? No creo que estaba aprendiendo. Bueno,
Entonces, y el sonido natural lo siempre recreamos, siempre la intención es escuchar de manera como se debe de escuchar. También es otro objetivo de Primax que les comentaba. Ahorita les voy a compartir un poquito, vámonos tantito rápido a Connex. Voy a compartir mi pantalla para que puedan justamente observar esta parte del DSP directamente en Connex y que vean qué es lo que trabaja o cuáles son las ventajas o tal vez desventajas, no, es cierto, cuáles son las ventajas del DSP dentro de esta plataforma. En cuanto ustedes puedan ver mi pantalla, por favor, díganme. Y a ver. Ok. Bueno, les voy a compartir mi pantalla completamente. Creo que ahí la están observando. Entonces, aquí ya estamos en una sesión en donde ya corrimos todo lo que es la primera adaptación. Aquí está. Corrimos la primera adaptación. Tenemos aquí activado lo que es el OBP, porque acuérdense, estamos trabajando dentro de plataforma Experience y por lo tanto tenemos acceso a esta parte del OBP, que es una herencia de NX, y tenemos en esta parte la parte del procesamiento dinámico del paisaje sonoro. El procesamiento dinámico del paisaje sonoro viene dentro de toda la gama Experience. Entonces sabemos que tanto Pure, Styleto y Silk van a poder hacer uso de este procesamiento sin ningún problema. Aquí es donde les decía, mi barra maestra. Mi barra maestra va a trabajar reducción de ruido, va a trabajar direccionalidad de micrófonos y va a trabajar discriminación, ¿no? Lo que es toda la parte de realzar, el realce de la voz. Vamos a tener 4 situaciones que ya ha identificado Signia como que son las más demandantes, vamos a decir así, y las ha clasificado de esta manera: entorno silencioso, ruidoso, música y coche. Aquí obviamente se va a trabajar la diferencia, o todos, en cada uno de ellos, la diferente microfonía que nos ofrece dentro de este procesamiento Connex. Y para eso vamos a irnos, y quiero que lo vean, quiero que vean qué es todo lo que trabaja cuando hablamos de OBP, de DSP, perdón. Quiero que vean en esta parte del ajustes de sonido. Creo que está un poco lento esto. A ver, creo que lo voy a volver a compartir porque creo que ya no se veía. Te toca. A ver. Ahí está. Aquí, si ustedes se dan cuenta, DSP está disponible para lo que es el programa universal. Va a ser, obviamente, nada más disponible para este programa. Porque aquí en ajustes finos y en ajustes de sonido vamos a encontrar toda esta parte del procesamiento dinámico del paisaje sonoro. Aquí está todo lo que va a trabajar de manera independiente a los temas de amplificación que hayamos hecho, pero va a venir toda los chips, toda la parte de los sensores que se van a poder manejar, y en este caso la microfonía, que es bien importante para el mejor desempeño de este procesamiento.
Si ustedes se dan cuenta, siempre lo van a encontrar de manera un poco más sombreada o más clara que algún otro de los filtros que tenemos. Esto es porque viene bloqueado. ¿Qué es lo que pasa? Si yo llego a hacer alguna modificación, en este caso desbloqueo y apago alguna de de la microfonía o direccionalidad de microfonía que yo tengo, pues obviamente cualquier ajuste que yo haya hecho acá arriba, directamente en el procesamiento, se va a ver mermado o va a configurarse respecto a todos los criterios que yo apagué en esta parte de los ajustes de sonido. Es importante que si en algún momento nosotros llegamos a hacer alguna modificación en DSP, la parte de ajustes de sonido la mantengamos totalmente bloqueada y bajo los criterios de trabajo como lo establece Signia, que es así. ¿Por qué? Insisto, si nosotros hacemos alguna modificación dentro de este rubro en ajustes de sonido, nada de lo que yo haya hecho en DSP tendría sentido. Aquí lo ideal es que dejemos trabajar al auxiliar de la mejor manera posible y bajo los términos de rendimiento que vienen establecidos, porque estamos teniendo acceso a un micrófono bidireccional completo, un direccional adaptativo, y aunado a este direccional adaptativo vamos a tener el direccional binaural y el Speech Focus 360 grados. Todo esto va a hacer que mi sistema, que mi DSP o que mi plataforma Experience logre toda esta parte de equilibrio de sonido, conciencia sonora y resalto de voz por el uso de estas características de microfonía. Les digo, si quieren hacer alguna modificación, lo pueden hacer, pero nada más tengan en cuenta que justo van a perder algunos de los beneficios que dentro del procesamiento existen. Reitero, este procesamiento se utiliza exclusivamente en el programa universal. Si yo tengo algún otro programa, obviamente esto se quita y no voy a tener acceso a la cantidad de microfonía o todos los beneficios de sensores de acústica o los sensores de movimiento que me ofrecen en el programa universal. Es por eso también que esto se queda de esta manera, bloqueado. Tenemos la opción de desbloquear y mover mediante esta ganancia a un control de habla y ruido máximo o mínimo, dependiendo de los criterios, vuelvo a decir, que nos presente en algún momento el paciente, pero que sean criterios de información ya bien obtenida, pues, de evaluación y no nada más de percepción. Entonces, sí podemos hacer estas modificaciones, pero lo ideal es que el paciente vaya acostumbrándose a todos estos cambios que va sufriendo de manera adaptativa y automática su audífono, para que él también vaya avanzando al ritmo del que va avanzando, por así decir, su audífono. Al final, el DCP no va a perder la intención o no va a perder el objetivo por muchos cambios que nosotros realicemos. Tengo una pregunta en chat, pero si hacemos ajuste hacia real conciencia, ¿sí los va a configurar aunque esté bloqueado? Si estamos... sí, por eso se bloquea porque se maneja de manera automática a cualquier movimiento que yo haga directamente en el procesamiento dinámico. Si yo hago algún movimiento en la barra o en el menú de procesamiento, de manera automática, esto se va a modificar. Pero si yo llego a hacer algún movimiento directo aquí en ajustes de sonido, pues las ventajas acá en el procesamiento se pierden. No sé si me explico. El rubro de DSP depende de esta configuración de ajuste de sonido, pero cuando hagamos el ajuste de sonido va a tirar, por así decir, todo lo que yo haya hecho en DSP, ¿vale? Entonces, demos la oportunidad al paciente justamente de trabajar bajo los criterios que nos establece
por fábrica este procesamiento y nada más vamos a hacer uso de la ganancia respecto a cualquier tema de discriminación que nos llegue a comentar el paciente para que él pueda justamente ir acostumbrándose. Ahora, va a ser muy notorio o muy receptivo cuando ustedes hagan este tipo de adaptaciones y ocupen este tipo de procesamientos, llámese OBP o DCP, en pacientes que utilicen fundas cerradas o dobles a un paciente que utilice una funda abierta. Volvemos al criterio de las fundas. Sabemos que cuando tenemos un clip o un domo totalmente abierto, va a haber fuga de sonido. Y por esa fuga de sonido, al final, el equipo va a disminuir tal vez los beneficios de estos procesamientos porque están diseñados para trabajar con todo el sonido. Cuando yo pongo una oliva o un domo totalmente cerrado, pues obviamente el sonido que queda dentro del canal auditivo, el audífono lo va a poder analizar y sobre todo va a poder hacer uso al 100% de los beneficios de este tipo de procesamiento. Es por eso que si en algún momento ustedes llegan a tener pacientes tal vez con estas diferentes características, uno va a ser más notorio los beneficios, vamos a decirlo así, que es el del domo cerrado, que el del domito abierto por esta situación. Entonces, también yo les recomendaría que si es un paciente que tiene como ya este tipo de exigencias, si buscaran la manera de tener una adaptación cerrada o semiabierta a una adaptación completamente abierta y sobre esa adaptación semiabierta hacer las mejores de ajustes para lograr su adaptación completamente al 100 y aún así él pueda justamente trabajar con toda esta parte de los procesamientos para que note la diferencia y vea las ventajas sobre la parte de las adaptaciones abiertas. No sé si me expliqué un poquito ahí. Pero, pues bueno, esto es lo que ustedes tienen al alcance, las modificaciones que van a poder hacer mediante este procesamiento de todo lo que es producto Gamma Experience. Recordemos, familia Pure, Styleto y Silk son los que van a tener disponible esta ventaja. No importa cuál rendimiento nosotros nos encontremos o en cuál nivel, aquí vamos a poder hacer uso de este nuevo procesamiento. Y obviamente y ustedes lo van a ir viendo ya cuando tengan la experiencia con algún paciente en particular, todo lo que pasa cuando lo activamos. O sea, se los digo así porque no sé si se recuerdan la semana pasada que les hablé del ejemplo de la situación en la que me encontraba en el aeropuerto de Guadalajara, pues eso también va de la mano a esta parte de tener este procesamiento activado y hacer uso en esa ocasión yo traía un domo semiabierto y pues justamente de todo este análisis de señal y la sensación o percepción acústica que yo tuve. Entonces, inténtenlo, pruébenlo, vean las diferencias que ustedes logran con sus pacientes, siempre recordando que el DCP va a estar diseñado justamente para brindarme toda la escena completa y sobre todo el realce en las palabras para lograr una mayor discriminación y van a ver que sus pacientes van a lograr esa parte y van a estar bien contentísimos, porque sí ayuda un montón este tipo de procesamientos al habla, porque ustedes ya saben un poco de mi historia. Estuve mucho tiempo sin estimulación y por lo tanto hay ciertas, vamos a decir, como ciertas defensas que yo creí en su momento, que fue como leer la boca o leer los labios, pues que me ayudaban a dar un poco de entendimiento al mensaje que yo estaba recibiendo, pero ya con esto, pues esa parte de leer los labios se ha ido disminuyendo, o sea, ya lo hago por costumbre, se quedan las malas mañas, pero la parte de la discriminación que he estado logrando con todas estas ventajas en los dispositivos, ustedes saben que uso Styleto, pues sí han sido muchísimo mayor a las que antes con alguna otra marca yo llegué a tener. Y pues bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda?
Creo que ya no tenemos nada en el chat. Entonces, les voy a compartir la siguiente pantalla. Ya saben qué es. Ayúdenme a conectarse para nuestro Kahoot. Ya saben, vamos a participar el día de hoy por unos pequeños regalitos. Listo, les voy a compartir mi pantalla para que hagamos el ejercicio. Vamos a presentarlo y ahí les va. Otra vez les pido que me ayuden con meter otra vez el PIN. Les dejo el código QR. Una disculpita por estas fallas que tuvimos. Para que vean que lo hacemos en vivo. Esto no está grabado. Aquí estamos con ustedes. Entonces, por favor, apóyenme otra vez a conectarse y a participar en nuestra dinámica. Está súper sencilla, ya saben, 6 preguntas y veamos qué se llevan el día de hoy. Vamos. Sí. Muchas gracias porque nos esperaron. Aquí estamos, dándolo todo por usted, arriesgando el físico también. Oscar se encuentra muy bien, by the way. Bueno, vamos a iniciar con los que estamos, con los que nos esperaron. Entonces, vamos a ver, todavía hay unas más integrándose. Vamos a dar un minutito. Rápidamente esto. Bueno, vamos a empezar. TSP. Tecnología que cambia automáticamente entre procesamiento omnidireccional y direccional según las condiciones de escucha. Tecnología Your Sound, tecnología estrecha, I2I o direccionalidad. Vamos. Vamos a tener siempre una direccionalidad adaptativa y vamos a tener siempre acceso a nuestra escena sonora. Por supuesto, tecnología direccional. Veamos, número 1, Fer Castruita, seguido de Luis Fernando y Olivia. Siguiente pregunta. El procesamiento de experience se adapta eficazmente cuando se detecta movimiento gracias a sensores acústicos, sensores de movimiento, OBP o la tecnología Your Sounds. Vamos. ¿Qué nos ayuda a detectarlo? Exactamente, sensores de movimiento. Tenemos en primer lugar a Fer Castruita, seguida de la doctora Olivia y César. Veamos qué más tenemos adelante. Sigue el principio de utilizarse tanto como sea necesario y tampoco como sea posible. Los sensores acústicos de movimiento, la direccionalidad estrecha, DSP o Your Sounds. ¿Bajo qué criterio utilizamos este principio? Direccionalidad estrecha, obviamente, es la que nos va a dar este tipo de información. Seguimos encabezando con Fer Castruita, doctora Olivia y César, segundo y tercer lugar respectivamente. Cuarta pregunta, ¿qué significa DSP? Proceso del paisaje, procesamiento de la propia voz, direccional estrecha y abierta o procesamiento dinámico del paisaje sonoro.
súper sencillita. 3, 2. Exactamente, procesamiento dinámico del paisaje sonoro. Veamos cómo siguen. Seguimos en primer lugar, Castruita, seguida de la doctora Olivia y César. Quinta pregunta, ¿verdadero o falso? DSP está disponible desde tecnología PX, ¿cierto o falso? Aún está súper sencillo, ese es mi pilón, ¿eh? Exacto, falso. DSP lo encontramos nada más en tecnología Experience. Entonces, seguimos encabezado Per Castruita, Olivia y César, los mismos tres. La última. Equipos disponibles con DSP. Styleto y Silk. Incio, Motion y Pure. Styleto, Incio y Motion o Pure, Silk e Incio. Veamos quiénes están disponibles en plataforma Experience. Está súper sencillita. Y veamos. Podio, por fin. Tercer lugar se lo lleva el doctor Marcelino. Muchas felicidades. Segundo lugar, César. Y en primer lugar tenemos a Per Castrita. Muchísimas felicidades a todos los que participaron en nuestros 3 primeros lugares. Doctora Olivia, también la felicitamos, quedó en cuarto y no alcancé a ver quién era el cuarto. Pero muchísimas gracias por participar con nosotros. Y pues el día de hoy no me queda más que agradecerles el habernos acompañado. Síganos por favor apoyando mucho con sus encuestas de calidad. Saben que para nosotros es bien importante que nos den una retroalimentación de todo esto que hemos hecho y obviamente queremos seguir trabajando con nuevos temas y nuevas, van a ver, le tenemos ahí unas sorpresitas en cuestiones a ponencias para que también estén bien atentos. Y nada más decirles, la próxima semana no tenemos sesión, estaremos en lo que es el congreso de la FEMEXA, el Club de ahí de Congreso, y ahí los esperamos quienes vayan a asistir desde jueves, viernes y sábado. Por favor, acérquense a nuestro stand, para nosotros es muy especial recibirlo y nos vemos en Femexa Off. Nos vemos la próxima semana y nos reintegramos esta sesión dentro de 15 días. Vamos a tener un tema práctico de limpieza y mantenimiento de equipos para que no se lo pierdan. Acérquense todavía a asesores comerciales para disfrutar de las promociones de esto que ya queda de mes. Y sobre todo, pásenla muy bonito. Nos vemos la próxima semana. Y tenemos ya los datos de nuestro ganador, entonces pasen muy bonito día, nos vemos hasta la próxima.